Bien, hoy estamos comenzando este curso sumamente importante, Id y haced discípulos. Amén. Id y haced discípulos. Vamos a leer, hermanos, un pasaje que es central en el discipulado, o para el asunto del discipulado, en Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué dice? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amados, estamos como iglesia en una visión que es la de discipular. Y en este curso vamos a entender, hermanos, los alcances. ¿Qué significa? ¿Qué es discipular? ¿De qué se trata? ¿A dónde queremos llegar con el discipulado? Yo creo, hermanos, que este curso es esencial para el desarrollo de la implementación, el desarrollo, ¿verdad? El impacto que también la visión que el Señor nos va concediendo pueda ir extendiéndose. Entonces, yo les voy a rogar, hermanos, a todos ustedes que ya lo están llevando, que permanezcan firmes, fieles, ¿ok? No vayan y vengan, sino que lo lleven bien hasta el final, porque repito, hermanos, esto es fundamental. Ya hemos llevado el curso de membresía 1, hemos llevado el curso de membresía 2, hemos visto el curso fundamental de la fe en el Señor Jesucristo, y ahora vemos, hermanos, lo que constituye el principal mandamiento ministerial del Señor Jesucristo. Repito, principal mandamiento ministerial de nuestro Señor. Ir y hacer, ¿qué cosa, hermanos? Discípulos. En realidad, hermanos, cuando el Señor ordena hacer discípulos, el pasaje en español pareciera que recayese la fuerza sobre la palabra id, ¿no? Id y hacer discípulos. Pero otras versiones, en realidad mejor traducidas, dicen así: mientras ustedes vayan, hagan discípulos. La fuerza del mandato está en hacer discípulos. Perfecto, hermanos. Es el mandamiento central que el Señor entregó antes de ascender a los cielos. Ahora bien, hermanos, para comenzar tenemos que decir algo. El discipulado no es un proceso que se hace en serie. No pensemos, hermanos, que por hacer cursos, curso 1 de discipulado, curso 2 de discipulado, ya estoy discipulado. No, no es así, hermanos. El discipulado no es un asunto que se haga en serie, ¿verdad? Como cuando se hace un carro, ¿verdad? Entra una lata por acá, unos cuantos pasos más allá y sale un carro. No, así no es el discipulado. El discipulado, hermanos, es casi como un proceso artesanal, poco a poco, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención en la Biblia es que el Señor se compara siempre con un alfarero, ¿verdad, hermanos? Un alfarero. ¿Saben qué es lo que hace el alfarero, hermanos? Que hacen las vasijas, hacen los floreros, qué sé yo. ¿Y cómo lo va haciendo, hermanos? ¿Alguna vez ustedes han visto a un alfarero trabajando en su rueda? ¿Han visto, hermanos? ¿Nunca han visto? Yo una vez vi, por allá por el Parque de las Leyendas, me acuerdo.
Serio, ahí a la entrada, pues no, hay bastantes tiendas, cuestiones turísticas, y ahí vi a un señor trabajando con la masa, con el, ¿no? No sé, qué material, hay un tipo, es un barro, ¿no? ¿Y cómo lo trabajaba? Un arte especial, ¿no? Hermanos, la idea es esa, el discipulado es un proceso lento, uno a uno. Ahora bien, en el pasaje que leímos en Efesios, ¿no? El Señor ha establecido en la iglesia pastores, profetas, evangelistas, maestros, ¿verdad? Apóstoles, a fin de que ellos, hermanos, estén siempre observando, ¿verdad?, cómo se está dando este proceso del discipulado. De forma, hermanos, que todo creyente, como dice, sea presentado a Dios como un varón perfecto. Como varón perfecto, hermanos, no se refiere solamente a hombres, a los varones en términos humanos. Se refiere, hermanos, que todo creyente, ¿verdad? Yo creo que Pablo en su concepción dice, en Cristo no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Yo creo que en esa concepción dice que todo creyente sea presentado perfecto, perfecto, es decir, maduro, maduro. Un creyente que ya va alcanzando, como dice, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alguien que ya dejó de ser un niñito espiritual y ha ido madurando poco a poco en la fe, ha ido creciendo poco a poco. Hermanos, yo pienso ahora, luego de haber estado observando bien el tema del discipulado, que tampoco hay un discipulado así, hermanos, voy a usar este término, al champazo. Con solo asistir a la iglesia es bien pobre ese discipulado, bien poco ese discipulado, hermanos. Cada vez me convenzo más y más, cada vez estoy más seguro de que el discipulado verdadero en Cristo requiere de una cuestión personal. Tal vez a eso se debe, hermanos, que, fíjense ustedes, que cuando las iglesias son pequeñas, tienen 15 personas, 20 personas, el discipulado es más profundo, ¿verdad? El discipulado es más uno a uno, el discipulado es más de mayor comunión. Pero cuando la iglesia va creciendo, si la iglesia no tiene un medio, un plan, una estrategia de discipulado, eso se va perdiendo, se va perdiendo. Y entonces el discipulado se va haciendo así como que al por mayor, ¿no? Pero no es posible eso, hermanos. El discipulado siempre será un asunto muy cercano, de una relación muy profunda, de una comunicación muy sincera, que va a ayudar, hermanos, y tiene como propósito que ese creyente crezca en el Señor, crezca como el Señor. Amén. Entonces, hermanos, esencialmente, ustedes ven, hermanos, cuando vi a yo me acuerdo, se me queda en la imagen esto de ver a ese alfarero. Yo lo vi hace muchísimos años, me parece que era recién niño o casi pero no era ni adolescente todavía. Pero me quedé así, mirando cómo trabajaba, ¿no? Cómo trabajaba con la masa, con qué cuidado, ¿no? Con qué cuidado. Colocaba la mano de una manera tan especial e iba dando forma a la vasija que estaría haciendo, ¿no? Paraba un momento, miraba y volvía a hacer girar la rueda para seguir arreglándola. Hermanos, el discipulado tiene esos elementos. Mire usted, cuidado, cuidar al discípulo. Tiene el elemento de la perseverancia. El discipulado implica instrucción. El discipulado implica sacrificio. El discipulado implica multiplicación. Pero sobre todo el discipulado implica amor. No hay discipulado sin amor. No puede haber. Si queremos un discipulado, hermanos, a la manera del Señor, no existe ese discipulado sin amor. Yo les explico algo. Por ejemplo, hay
en el ambiente, por ejemplo, hermanos, intelectual, académico, ¿ya? Por ejemplo, un alumno que está haciendo una maestría o un doctorado, normalmente tiene se le llama un asesor, ¿verdad? Un asesor de tesis. Y normalmente este candidato a doctor, por así decir, trabaja con ese otro doctor mayor. Es como su discípulo. Y más adelante, cuando presenta su currículum, ¿ok? Dice, estudió con tal doctor y con tal otro doctor. ¿Cierto o no? ¿Ya? En todas las áreas, no solamente en matemáticas, por ejemplo, dicen que estudió con el doctor tal en la universidad tal, ¿no? Pero es una relación de alumno-maestro. En esa relación no necesariamente, es una relación intelectual. Puede ser hasta virtual nada más, ¿no? Se comunican solamente por internet ahora y punto. Hermanos, en el discipulado no es así. En el discipulado hay comunicación, hay conocimiento, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, pero sin amor no hay discipulado cristiano. No puede haber. Es imposible. Es imposible. Entonces, hermanos, el discipulado tiene que ver con guiar a cada creyente, escúcheme bien, a tener un compromiso serio con el Señor. A tener un compromiso con Dios, a ser un imitador del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, en las familias. En toda familia normal. Uno no le puede decir a un hijo de 7, 8 años, oye, anda a trabajar y trae para comer. Algunos lo hacen, ¿no? Pero eso es anormal. Pero cuando ese hijo va creciendo, ¿cierto? Ya creció, ya es un joven, ya tiene su trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese hijo? ¿Qué es lo normal? ¿Ah? ¿Qué es lo normal? Que coopere en la casa, ¿verdad? Parte de su trabajo, lo invierte en su propia casa, ya comienza a ayudar económicamente a los padres. ¿Para qué? Para ayudar a los hermanos menores. ¿Pasa o no pasa, hermanos? ¿Pasa o no pasa eso? Eso es normal. Eso es normal. ¿No? Eso es normal. En la iglesia no es diferente, hermanos. Un creyente correcto comienza su vida de fe, va creciendo poco a poco, pero va a llegar el momento en el cual él ya tiene que cuidar, ya tiene que contribuir. ¿Para qué, hermanos? Para el crecimiento de sus hermanos menores, de aquellos que están viniendo después de él. Esta es una manera, hermanos, que hace el discipulado. Discipulado también, hermanos, tiene que ver, escúcheme bien, con ser colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos, o no? Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Ponte a pensar, hermanos, en ese privilegio que Dios nos ha concedido. Ponte a pensar un momento en ese privilegio. ¿Ah? ¿No es verdad? ¿Qué pasaría, no, hermanos, si nos invitaran a ser colaboradores de, no sé, de algún ministro, de Kuczynski? ¿Qué diríamos, no? ¿Ah? Hermano Freddy, ¿qué sería si te invitan a ser colaborador de uno de los más grandes médicos del mundo? ¿Ah? ¡Wow! ¿No? Aprende una barbaridad, ¿cierto, hermanos, o no? Y así, en todo ámbito. Pablo dice que nosotros somos colaboradores de ¿quién, hermanos? Colaboradores de Dios. Eso es un privilegio enorme que el Señor nos ha concedido, hermanos. Entonces, hermanos, miren ustedes, siendo colaboradores de Dios, tenemos que repetir lo que hizo el Señor. Amar a los discípulos, guiarlos al bautismo. No olvide eso, guiarlos al bautismo,
instruirlos. ¿Para qué, hermanos? Siempre con la meta siguiente. A todo discípulo tenemos que decirle esto: mira, yo estoy haciendo contigo lo que tú mañana vas a hacer con otro. Te vas a tener que multiplicar. Amén. Entonces, hermanos, avanzando yo un poco más en este tema, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar, hermanos, ¿qué pasa cuando una persona se va a ir de viaje mucho tiempo? O de repente alguien que sabe que va a partir, se va a ir. ¿Qué hace con... ¿Qué va a decir esta persona? Yo me recuerdo que estuve de viaje, estuve en Tacna cuando fue el último cumpleaños de mi abuela. Mi abuela cumplía 95 años en octubre del 2004. Octubre del 2004. Ella murió en noviembre, poco después. Y la filmaron a la viejita, por ahí debe estar la filmación. Y yo creo que, hermanos, que el último mensaje que ella entrega a toda su familia es este. La Biblia dice, con su voz apagadita, ¿verdad? Ya apagadita por los años, 95 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, en un momento así, ¿quién se pone a contar chistes? Dígame usted. ¿Ah? En un momento de tanta importancia, ¿quién se pone a contar chistes? ¿Quién se pone a hacer bromas? ¿Ah? ¿Quién? ¿Usted qué va a hacer, hermano? ¿Va a decir las cosas? Las cosas más, lo más importante para usted en realidad, lo que es más importante. Cuando el pastor Carlos sufrió ese infarto y el doctor le había dicho: nos vamos a ver en el cielo, pastor, porque el doctor que lo atendió en el hospital de Vitarte era creyente. Y le dijo: nos veremos en el cielo, usted está muy mal. Lo llevaron al hospital, aquí a... ¿cómo se llama este hospital? Loaiza. Así que pidió que pase, así que pasé. Y me dijo rápidamente dos cosas: hijo, cuiden de su mamá y tú cuida de la iglesia. Nada más. Cuiden de la mamá y cuiden de la iglesia. Cuida de la iglesia. Era lo más importante. ¿Qué es lo que el Señor ordenó antes de partir a los cielos, antes de ascender? ¿Qué es lo que el Señor dejó antes de ascender a los cielos? ¿Qué fue, hermanos? ¿Quién recuerda? ¿Ah? ¿Quién recuerda, hermanos? ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Id y haced discípulos, ¿no? Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es la manera como Marcos comparte, describe la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, hermanos, cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, ya dejaba el ministerio a los discípulos, dejó la última palabra, su última voluntad, por así decirlo. ¿Cuál era? Ir y hacer discípulos. ¿Perfecto, hermanos? Ir y hacer discípulos. Hermanos queridos, noten bien, es un mandamiento, no es una cuestión optativa, no es algo que nosotros si queremos lo hacemos y si no, no lo hacemos, no. Es algo que el Señor nos ha dejado a todos nosotros. De manera, hermanos, que tenemos que reenfocar un poco nuestra vida espiritual. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Amén? Tenemos que reenfocar un poco nuestra manera de vivir como creyentes.
Por favor, no estoy acusando a nadie. Es verdad que como creyentes hemos cuidado la vida, nos hemos protegido en el Señor, nos hemos guardado para el Señor, pero está faltando algo más. Hacer discípulos, tener discípulos en el Señor. Amén. Porque es la manera, hermanos. Es la manera. Todo el ministerio de nuestro Señor, sus parábolas, sus enseñanzas, sus milagros, todo tenía que ver, hermanos, perdónenme, todo tenía que ver con cuidar y enseñar a sus discípulos. Entonces, hermanos, vamos a ver acá, por favor, déjenme ver un poquito con calma. Ajá. En esencia, hermanos, entonces, el discipulado, escúcheme bien, si lo resumimos en una frase, el discipulado es desarrollar el carácter de Cristo. Amén. Desarrollar el carácter de Cristo. La verdad, hermanos, que esta es una tarea esencial, es una tarea fundamental, preparar discípulos. Miren, hermanos, nosotros tenemos que preparar a los creyentes. Pónganse a pensar un momento. Piensen conmigo, hermanos, este momento, por favor. ¿Cómo llega un nuevo creyente acá a la iglesia? Se convierte al Señor y luego se pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí o no, hermano? ¿Y ahora qué viene? Cantar coritos, ¿verdad? Escuchar la palabra y esa es la vida cristiana todos los días. Ad infinitum. ¿Ah? No, hermanos. En realidad, cuando viene un nuevo creyente, primero, a través del discipulado, hermanos, lo involucramos en la visión que tiene la iglesia. Nuestra iglesia, hermanos, es una iglesia discipuladora. Nuestra iglesia es una iglesia misionera. Perfecto, hermanos. Son aspectos de la iglesia. Es la visión que tiene la iglesia. ¿Qué queremos hacer con este creyente? Llegó esta piedra preciosa, correcto, pero está todavía sin forma. ¿Qué queremos? ¿Ah? ¿Qué queremos? Yo les comentaba, hermanos, que estuve en un museo y ahí vi una mano que hizo un escultor francés, Rodin. Qué impresionante, hermano. Qué cosa tan perfecta. Qué mano. Parece que la mano se estuviera moviendo, te estuviera hablando con una escultura tan perfecta. Una mano. Pero interesante, hermanos, que la mano es de acá, naturalmente, para arriba, y abajo es la piedra, una piedra. Entonces uno no puede dejar de pensar que esa escultura en realidad era primero una piedra blanca, un mármol. Pero vino el artista y ¿qué hizo, hermanos? Pensó, diseñó en su cerebro algo y comenzó a tallar. Pero no talló a la bruta, hermano. No hizo con comba, no, fue una cuestión delicada, con arte. Yo pienso que le tomó tiempo. Las pequeñas asperezas las fue lijando poco a poco, le dio un brillo. Es fantástico. Hermanos queridos, cuando llega un nuevo creyente, sí, una piedra preciosa, pero todavía hay que darle, ¿qué cosa, hermanos? Forma en el discipulado, involucrarlo en la visión de la iglesia. Mira, esta iglesia a la cual tú has llegado, o mejor dicho, esta iglesia a la cual Dios te ha traído, es una iglesia misionera, le enseñamos. ¿Qué es misión? Es una iglesia discipuladora. ¿Qué es ser discipuladora? Es una iglesia que vive en las casas. Le involucramos primero en la visión. Que Él diga, mi iglesia es esta. Mi iglesia es así. Y luego, hermanos, también lo involucramos en los ministerios de la iglesia. En otras palabras, a este nuevo discípulo, poco a poco le vamos a comenzar a introducir en las labores propias de la iglesia. Va a ser un discipulador más adelante, va a trabajar en una célula,
va a visitar, qué sé yo, hermano, pero en algo va a estar involucrado. No va a ser, hermanos, un creyente que va a estar sentado en su banquita eternamente y para siempre. Amén. No. Será alguien que va a estar trabajando siempre para el Señor. Ahora, hermanos, vamos a hacer que ese discípulo se fortalezca en su interior. Sus cualidades como creyentes sean cada día mejores. Miren, hermanos, les explico esto. Un creyente puede tener y tiene dones espirituales. Puede tener un don de profecía, puede tener don de sanidades, don de milagros, etcétera, etcétera. Pero eso no significa, hermanos, que tenga todavía el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es un proceso, es una formación. Se le va ayudando, se le va moldeando. Amén. Y luego, hermanos, esto va a llevar a que ese creyente multiplique, se reproduzca, necesariamente. Este es el proceso, hermanos, del discipulado. Entonces vamos a avanzar un poco para que usted, hermano, tenga una idea bien concreta de lo que es el discipulado y vamos a aprender a discipular. Abran sus Biblias en Mateo 28, el pasaje que todos conocemos y lo tenemos que conocer bien y de memoria. Mateo 28, 18 al 20. Miren cómo el Señor describe lo que es el discipulado. Amén. Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Cómo nos dice la palabra, hermanos? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por favor, fíjense en ese conector, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Y ahí viene, ¿cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la promesa del Señor cuando hacemos esto? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Amados, hacer discípulos es el más grande mandamiento en términos ministeriales, es decir, en términos del servicio al Señor. Si tú me dices, o mejor, preguntamos en la Biblia, ¿cuál es el trabajo, el servicio al Señor más importante que Él nos ha encomendado? Es el de hacer discípulos. Perfecto, hermanos, el de hacer discípulos. Entonces, hermanos, vamos a ir pensando, ¿quiénes son mis discípulos? ¿Quién es mi discipulador? ¿Quiénes son mis discípulos? Y tenemos que involucrarnos un poco más, tenemos que aprender a vivir de esta manera. Vamos a ir viendo, hermanos, cuáles son estos elementos en el discipulado. Perfecto. Ahora bien, discipulado, hermanos, necesariamente habla de maestro y un aprendiz. El maestro comienza a transmitir en su discípulo, ¿verdad?, aspectos de la vida, pero no cualquiera. Pablo le dice a la iglesia: sean imitadores de mí. ¿Qué sigue, hermanos? Así como yo de Cristo. Miren ustedes, el modelo, hermanos, el modelo no es a mi manera, ¿correcto? El modelo que vamos a reproducir en el discípulo no es lo que nos gusta, no. El modelo es conforme a nuestro Señor Jesucristo. ¿Perfecto? Ahora bien, hermanos, reproducir, dice aquí en el aprendiz, el carácter de Cristo. Ahora, hermanos, discipulado también hace algo. Introduce al discípulo en la autoridad de la iglesia. Esto es muy importante. Porque, fíjense ustedes, todos nosotros llegamos y pensamos que la iglesia es, no sé, de repente un club más. Un lugar donde yo voy y, bueno, ya vivo como me da la gana, ¿no? Todos sabemos, hermanos, que en la iglesia hay autoridad espiritual, ¿verdad? La Biblia por eso va enseñando: sujetaos a vuestros pastores. Hay una autoridad. Entonces ese discípulo
comienza, hermanos, a entrar dentro de esta autoridad que hay en la iglesia, ¿no? Mientras el discípulo quiere hacer lo que le da la gana, a su manera, ¿verdad? Y no le interesa la autoridad dentro de la iglesia, aún no es discípulo. Aún no es discípulo. Probablemente ni siquiera es aún un convertido, ¿no? Entonces, hermanos, el discipulado lleva a eso también. Lleva a eso. Lleva a que la persona se sujete a la autoridad, se somete al propósito de Dios, se adapta a la vida de la iglesia. Aquí, hermanos, es interesante compartirles esto. Miren ustedes, muy importante lo que les voy a decir. Esta noche es una noche de estudio, así que uno puede compartir con un poquito más de claridad las cosas. Yo me recuerdo de que, si no me equivoco, en este libro de Rick Warren, que dice Una iglesia con propósito, Rick Warren cuenta de que en los comienzos de su iglesia, cuando él comenzaba su trabajo conforme a la visión que el Señor le había otorgado, llegó una familia de otro estado y comenzó a asistir con ellos, pero ya eran creyentes, ¿no? Ya eran creyentes, así que solamente vinieron y se sumaron al trabajo que él estaba realizando. Pero a medida que fueron pasando los días, esos creyentes comenzaron a decir más o menos esto: pero Pastor Rick, en nuestra iglesia se hacen las cosas así. Rick Warren calladito aguantó la primera. Pasó el tiempo, un tiempito más, y de nuevo le dijeron: Pastor Rick, en nuestra iglesia antes se hacían esto se hacía así. Ya la segunda ¿no? La primera está bien, la segunda. Así que Rick Warren muy respetuosamente le dijo: hermano, entonces usted tiene que volver a su iglesia. Usted tiene que volver a su iglesia. ¿Qué le parece? Claro, porque la iglesia tiene una visión. No todas las iglesias son igualitas. Y no tienen por qué serla tampoco, o por qué serlo. Entonces, hermanos, la iglesia tiene una manera de vivir su vida cristiana. Mientras sea conforme a la palabra de Dios, ok. ¿Está bien o no? Usted va a otra iglesia, hermanos. Ustedes conocen, hermanos. Ustedes no son ignorantes sobre esto. Va a una iglesia que está por acá, va a otra iglesia que está por allá. Usted va a ver que cada iglesia tiene su peculiaridad, su manera de vivir su vida cristiana. Esto no significa que estén mal, ¿no? Es la manera como el Señor los ha orientado, como quieren servir al Señor, y gloria a Dios por ello. Amén, hermanos, ¿o no? Pero yo no voy a pretender ir a esa iglesia y decir: no, si no hacen como la mía, ustedes son falsos. ¿Cierto o no? Jamás. Sandy conoce a un pastor allá en Chile, pastor ya anciano, casi 90 años tiene el pastor, ¿verdad? Jensen. A veces a su iglesia llegan creyentes de otras iglesias. A veces vienen de otro lugar, de otro barrio, qué sé yo, de otra provincia, llegan a la capital y van a su iglesia. Puede ser pastor el que llegue, hermano. Pero ¿saben a dónde va primero? Al discipulado inicial con el pastor. ¿Serio? No es que ya, oye, tú eres pastor, bien, siéntate conmigo. No. Primero va a la clase número 1. ¿Para qué? Para que aprenda la visión de la iglesia. Para que se adapte a la vida de la iglesia. Y ahí con sinceridad le van a decir: hermano, mira, primero míranos cómo somos. A todo creyente que viene acá de otra iglesia, yo le digo: mira, primero míranos cómo somos. Y si te gusta y el Señor te dirige, te quedas. No te estoy jalando, ni te estoy botando, pero quiero que te sientas. ¿Cuántas veces? Hace tiempo atrás, hace ya algunos años, 7, 8 años tal vez, quién sabe más, vino un joven de otra iglesia, hasta que medio conocido para mí, su esposa ya estaba viniendo, sus hijitas creo, y él me dijo: pastor, yo en mi iglesia antes yo trabajaba
Yo servía en el ministerio de la música, yo toco esto, toco aquello, hermano. Caramba, el hombre tocaba con las 4 manos, con las 2 manos y los 2 pies, instrumentos diferentes. ¿Ya? Y bueno, si uno es un poco novato, dice, oye hermano, ven, tú eres lindo, acá te necesito, pero no te vayas. Pues es un error. Dije, hermano, ven, conócenos. Mira cómo somos, mira si te adaptas, mira si el Señor sobre todo te dirige a estar con nosotros. ¿Correcto? Y si no te sientes bien, seguimos siendo amigos como toda la vida, no hay problema. No hay problema. Vino como un mes, evidentemente no le gustó y se fue. Debe estar sirviendo al Señor en otra iglesia. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué? Porque las personas tienen que, ¿qué cosa, hermanos? Adaptarse a la vida de la iglesia, a la visión de nuestra iglesia. Porque, ¿qué pasaría, hermanos? Viene un hermano que dice, así tiene que ser la iglesia, y somos como él dice. Viene otro y dice, tenemos que ser así, tiene que ser. Otro. Total, hermanos, ¿qué somos? ¿Ah? Payasos con una vestimenta de 50,000 colores. No. La iglesia tiene su manera de vivir. Entonces, el discipulado, hermanos, es más fácil, hermanos, cuando llega un nuevo creyente, una persona que tal vez casi nunca tuvo, ¿verdad?, contactos con la iglesia cristiana, llega, conoce una visión y se adapta. Más difícil es a los creyentes que ya vienen de otras iglesias. Pregúntele a mi esposa. ¿No? Pregúntele. Pregúntele a Sandy, no le fue fácil, pero gracias a Dios. Entonces, hermanos queridos, el discipulado, en esencia, va a transmitir la vida de Jesús, la va a reproducir en otra persona y va a enseñar al creyente a guardar todo lo que el Señor ordena. Esto es muy importante también, hermanos. En el discipulado tenemos que enseñarle al nuevo creyente, mira, la Biblia dice que eres nueva criatura, ya no puedes mentir como antes mentías. Ahora eres un nuevo, ahora tú eres un hijo de Dios. Tienes que olvidarte de aquellas prácticas pecaminosas que antes te parecían normales. ¿Verdad? Hermanos, por eso el Señor dice claramente, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que a ustedes les he mandado. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, el discipulado no es, ven y haz lo que te gusta. Ven y haz lo que te da la gana. El discipulado no es, dice, ven, bueno, sigue pecando, no hay problema, que en el camino te arreglas. No. El discipulado es honesto, es sincero. Se enseña a la persona, hermanos, a servir, caminar y obedecer al Señor. Amén. Amén, amados. Gracias sean dadas a Dios. Vamos a quedar aquí, hermanos, porque lo que resta nos tomaría el estudio de la próxima semana en realidad. Entonces no quiero dejar en el camino. Amén. Entonces, amados, estamos comenzando hoy este curso lindo de ir y hacer discípulos. Y nuestro anhelo, hermanos, es que ya luego de haber escuchado tanto tiempo sobre el discipulado, usted salga con la convicción, la decisión en el corazón de tener sus discípulos. Amén, hermanos. Amén, amados. Gloria al Señor. Pongámonos en pie. Vamos a agradecer al Señor.